Hola, bienvenida a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, somos tutorías.co. Comillas. Nació solo para vender, a la vez sus hijos nacieron solo para vender, hasta que llegaron los estudiantes. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita intercambiar dos filas de una matriz. Planteamos la solución en un programa de 38 líneas. En las 5 primeras líneas incluimos las librerías estándar del lenguaje. Recuerde que las librerías contienen funciones que se usan dentro del programa. Entre las líneas 9 a 38 vemos el espacio de trabajo llamado intercambiar filas matriz. Dentro de este espacio de trabajo, entre las líneas 11 a 37 vemos la clase program. Recuerde que una clase es una entidad con métodos y atributos. Dentro de esta clase, entre las líneas 13 a 36 vemos el main. El main es el método principal del programa. Cuando un programa compila, se incluyen las librerías, se mira el espacio de trabajo usar y se busca el main, o sea, el inicio del programa. Entre el main, en la línea 15, declaramos una variable n de tipo entero y se inicializa en 3. Recuerde que las variables de tipo entero solamente recibirán datos numéricos enteros. Esta variable n funcionará como constante. En la línea 16 declaramos 5 variables de tipo entero llamadas ij, f1, f2 y auxiliar. Las variables ij serán para los ciclos, f1 y f2 tomarán las dos filas a intercambiar. En la línea 17 declaramos un vector, una matriz llamada A de tamaño 3×3 y se inicializa con 9 valores enteros. Recuerde que una matriz es una estructura de datos. Las estructuras de datos permiten almacenar información de manera temporal mientras se ejecuta el programa. Acá entonces estamos reservando espacio de memoria RAM. En la línea 19 usamos el método write. Este método permite mostrar por consola información para que se visualice a través de la pantalla. Se puede mostrar texto o variables. Para separar el texto de las variables usamos el símbolo de suma. Recuerde que el texto debe ir entre comillas dobles. Acá entonces estamos mostrando que por favor ingrese la fila 1 a intercambiar. Y en la línea 20 a la variable f1 entonces va a tomar lo que el usuario ingrese. Acá estamos usando el método readline. El método readline permite capturar información de entrada del teclado. Simplemente se escribe console.readline. Como este método está dentro del método int.parse, entonces recuerde que el método parse lo que hace es un casting. Un casting es una conversión forzosa de un tipo de dato a otro. O sea que lo que el usuario ingrese lo convertiremos a entero y eso se lo asignaremos a la variable f1. En la línea 21 nuevamente pedimos al usuario que ingrese la fila 2 a intercambiar. Y en la línea 22 la variable f2 tomará el valor que el usuario ingrese. Ya teniendo las dos filas a intercambiar, simplemente vamos a intercambiar estas dos filas de la matriz. No es necesario recorrer toda la matriz, simplemente necesitamos recorrer dos filas, por eso usamos un solo ciclo. Un ciclo es una estructura repetitiva. Recuerde que las estructuras repetitivas permiten ejecutar un conjunto de instrucciones repetidamente, aprovechando así la velocidad de procesamiento de datos de un computador. Acá entonces usamos un ciclo for desde la línea 24 a 28. Cuya variable controladora es la i y toma valores de 0 hasta n-1, es decir, i menor a n, y la i se incrementa de 1 en 1. Dentro de este ciclo, en la línea 25, a una variable auxiliar le va a asignar lo que tiene la matriz A en la fila f1-1, columna i. Línea 26, a la matriz A en la fila f1-1, columna i, le asigna lo que tiene la matriz A en la fila f2-1, columna i. Y en la línea 27 a la matriz A en la fila f2-1 columna i le asigna auxiliar. Recuerde que cuando usted tiene una estructura de datos no puede sobreescribir datos sobre los existentes porque entonces los datos se perderán. Como hay que manejar la persistencia en los datos, entonces se usan las variables temporales auxiliares para capturar una información, luego sobreescribir en la matriz y de nuevo salvar la información que guardamos en la variable temporal en otro espacio de memoria. Ya se intercambiaron las dos filas, ahora solamente resta imprimir la matriz.
Ahora sí vamos a usar los dos ciclos. Peso línea 30, un ciclo for, variable controladora i, que va hasta n-1, y línea 31, un ciclo for, variable controladora j, que va también hasta n-1. Recuerde que n vale t si es una constante, que indica el tamaño de la matriz. Dentro de estos ciclos, entonces, línea 32, usamos el método write. El método write permite, como ya se sabe, mostrar texto por consola. Acá estamos mostrando entonces la matriz A en la fila I, columna J, y un tabulador. Un backslash T es un tabulador, eso es un espacio largo. Mire que este segundo ciclo no tiene llaves. Eso quiere decir que cuando usted tenga un ciclo con una sola línea de código se puede omitir poner llaves. Pero la línea 33 no pertenece a este segundo ciclo, pero sí al primer ciclo, al de la I. En esta línea 33 estamos imprimiendo un write line, eso es un salto de línea, o sea, un enter. O sea que cada que se muestre una línea imprimimos un enter para que al final quede una forma de matriz. Por último, en la línea 35 vemos el método readKey. El método readKey indica al compilador que espere un ingreso de entrada de caracteres de teclado para que cuando el programa compile la ventana de ejecución no se cierre automáticamente. Esta fue la tutorial ejercicio, crear un programa que permita intercambiar dos filas de una matriz. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y a valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, somos tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google Plus como Tutorías Colombia. Pregúntanos, contáctanos, haz parte de